Bueno, Bet Hashem, Besimanat Haba, vamos a comenzar el Masejet Tratado de Nedarim. Nedarim, el Daf Yomi, página Bet, la primera página del Masejet. Vamos a comenzar Bet Hashem. Nedarim es un Masejet, una pequeña introducción muy pequeñita, muy importante, ya que la Torah nos enseña lo importante y lo delicado que es el habla de la persona. Una persona hablando se puede prohibir algo. Y está escrito en la Torah, en el libro de Bamidbar, Lo Yahel de Baró, Akol Yotze Mipiv Yaseh. Uno tiene que no proponer su palabra y cumplir lo que sale por su boca. Por lo tanto, es muy importante esta enseñanza que la Torah nos dio de cuidarnos lo que hablamos y cómo lo hablamos. Batashem. Comenzamos. Besimanat Haba. Dice la Mishnah, Kol kinuye nedarim que nedarim. ¿Qué significa? Existen las formas normales de poder decir un neder, una promesa. ¿Sí? Son palabras específicas que aluden a cómo decir una promesa. Pero también hay cosas que se llaman kinuye. Kinuye significa como un sobrenombre, una palabra que no es exacta, pero es como un sinónimo. Entonces dice la Mishnah que los kinuye nedarim, los sinónimos de las palabras, de las promesas, es igual que nedarim. De jeramim, también los bajaramim. Bajaramim significa otra forma de hacer una promesa, se usa la shon jerem. Entonces también los sinónimos de haramim es que haramim igual. Shevuot, que Shevuot. Ahora tenemos el concepto de promesas. Ahora también hay unas palabras específicas, cómo decir una promesa, cómo expresar una Shevuah. Ahora los sobrenombres o los sinónimos de promesas, que ya la Gemara lo irá analizando, igual tienen las mismas leyes que una promesa, que una Shevuah, un juramento normal. Quiere decir que los juramentos, kinuye, Shevuot, que Shevuot, sinónimo de juramentos como juramentos. Después, de la misma forma viene un nezirut que nezirut. Las mismas, los sinónimos para recibir, ser nazir sobre uno mismo, tienen las mismas leyes si hubiera utilizado la raíz de cómo recibir un nezirut. Seguimos. Aumel la Javeró. Ahora hay otro concepto que se llama, hasta ahora tenemos palabras que me enseñan cómo decir una promesa o un juramento. Son palabras bases. También están los sinónimos y hay algo que se llama yadot. Yadot significa, es como un mango. ¿Qué significa un mango? Uno no dice la idea completa, pero con parte de ella es suficiente. Entonces dice, Aomer le Javeró, o alguien que dice a su amigo, Mudarni meja, yo estoy apartado de ti. Mudar es apartado. Mufrash ni meja. Mufrash es también un sinónimo, pero no explica mucho porque es yadot. O meruhak ni meja, también estoy alejado de ti. O se dice shani ojel leja. ¿Qué significa eso? Significa que yo me quiero prohibir lo que yo como de ti. O shani toem leja, todo lo que yo pruebo, cosas tuyas, también lo quiero prohibir. Aunque fue una frase, vamos a poner resumida aparte, es azul, está prohibida. Muy bien, ahora se dijo menudé ni leja. La palabra menudé es extraña porque la palabra menudé viene de nidui, que nidui también es una separación, pero no solamente es separación, porque la separación es parte de las leyes del nidui. Entonces, si alguien dice menudé ni leja, yo estoy menudé a ti, entonces Rabbi Akiva, allá Jojej Bazelach Miri Akiva, no estaba seguro, tenía pruebas para un lado, pruebas para el otro, para ver qué ley le pone, pero al final fue el Ahmir y considerarlo como si fuera un neder normal y corriente. Vamos entonces a comenzar la Gemara. Dijo al principio de la Mishnah, Kol kinuye nedarim que nedarim. Ok, todos los sinónimos de nedarim son como neder. Pero la Gemara, Maishena gabe nazir. ¿Qué diferencia hay cuando empezamos Masejet Nazir de lo que está en el Leolekulhu? En la primera Mishnah de Nazir no trajo todas las leyes que son temas parecidos.
Nedarim, Shevuot, Nazir. Solamente habló de Nazir. Umay Shana Gabe Nedarim, pero nuestra Mishnah en Masejet Nedarim, de que Tanel el Kulhu, estudió todos los casos. ¿Por qué Nazir solo se especificó en Nazir y no se expandió como nuestra Mishnah y traer todos los casos? Dice la Gemara, responde Mishun de Ner Gushua que tiene Gabe Adade. ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos a la Torah y habla del Neder, de promesas y Shua y juramentos, la Torah lo escribió al lado, juntos. Ishki Dor Neder o Ishava Shua, como lo escribió juntos, Tanetartim, ya va a escribir los dos. No puede escribir uno, que es los Nedarim, y no escribir como la ley de los Shavuot, de la Shevua, porque están juntos del Pasuk. Y ya que Tanetartim, me queda Tanetartim, ya como esto ya se expandió y escribió dos casos, que es Neder y Shevua, ¿sabes qué? Tanel Kulhu trajo todos los casos, a diferencia de Nazir, que Nazir no está en el versículo junto a ninguno de los casos que está en la Mishnah y por tanto se puede escribir solo. Y se le llamará Beritre Kinui Shevuot Batar Nedarim. Entonces es así, porque en la Mishnah, cuando el Tana va enumerando, no me escribe las promesas, los juramentos, después de las promesas. Debería haber puesto Kinui, todos los sinónimos de Shevuot, después de haber hablado de los Nedarim, ya que el versículo me los pegó. Entonces responde la Gemara, hay de Tana Nedarim, ya que el Tana me empezó hablando de las promesas, que es el tema principal de nuestro Masejet, y me habló de los Kinuim, de los sinónimos, de Mitzar Hepza Ale, que él, al hacer un él se prohíbe el objeto a él. Tanename Haramim. Entonces también el Tana decidió enseñar los Haramim, que es muy parecido, ya que de Mitzar Hepzale también está prohibiendo el objeto a él. La Puke Shevua, a diferencia de los juramentos que la Shevua, de que hace Hashem mi Hepza, él se prohíbe él el objeto, no el objeto a él. Por lo tanto, el Tana prefirió escribir primero juntos los que son factor común, que se prohíben el objeto a él, y después Shevua, que es él al objeto. Muy bien, perfecto. Con esto está resuelta la pregunta de la Gemara. Sigue la Gemara. Patach bekinuim. El Tana empezó enseñándome que los sinónimos es como el Neder mismo. Dijo, Kol kinuye nedarim. Así empezó. Mefaresh yadot. Pero cuando vino a explicar casos específicos, habló de los yadot. ¿Se acuerdan? Que los yadot quiere decir que nada más hablas parte del Neder, no completo. ¿Cuál, por ejemplo? Aumele javero mudar animi meja. Esa frase que dice mudar, anímeja, yo estoy como separado de ti, es un yad, porque no está completo. La cabana es la intención. Ve tú, aparte, yo no entiendo. Yadot y Neshe. El Tana se le olvidó, aparentemente, mencionar las yadot en el comienzo de la Mishnah. ¿Por qué? Porque si me va a explicar en la Mishnah, en los casos particulares, casos de yadot, me debió haber empezado también nombrándome la palabra Yadot, y no me la nombró. La Gemara responde no fácil. Aire bejón, en verdad, sí el Tana los tenía presentes, pero Bejasur en Mixera Vegetane. La Mishnah está resumida, le faltan unas palabras para entenderla completa, pero está muy resumida, y por eso aquí la Mishnah, la Gemara te la explica cómo es original. Kol kinuye nedarim que nedarim. Todos los sinónimos de Nedarim es como un Neder normal. Viedot, Nedarim, que Nedarim, también las Yad. Del Neder es que Nedarim. Así es la Mishnah original, solo que se resumió un poco. Muy bien, sigue la Gemara, dice, Belifros Kinuyem Beresha, está bien, Azakoru. Pero ¿por qué el Tana, ya que me empezó con los Kinuyim, me debió haber traído ejemplos de Kinuyim, no ejemplos de Yadot? No entiendo por qué. Se nos ajo y sale mine, ajo de Farash de Reisha. ¿Por qué? Porque el Tana me habló de Kinuim, sinónimos, después de Yadot. Yadot dijimos como parte del Neder. Y como terminó con Yadot, me explicó Yadot. Y después voy a explicar más adelante los ejemplos de Kinuim, que de Tenan, como dice la Mishnah. Un ejemplo, ¿con qué se puede prender las velas de Shabbat y con qué no se puede prender? ¿Y con qué empieza? En Madlikim Bo. Vemos que empezó explicando lo último.
Otro ejemplo, Bamet Omnim o Bamet Omnim. ¿Con qué se puede hacer atmaná? Atmaná significa cubrir algo con telas, algo por el estilo. ¿Con qué no se puede? ¿Y con qué empezó a explicar? En Tomnim, con la segunda parte. O por ejemplo también, Bama o Bame Isha Yotza, Bama en Yotza. ¿Con qué una mujer puede salir a la calle en Shabbat y con qué no? ¿Y qué es lo que empieza a explicar? El lo yetzek, sale que empieza con lo tetzeisha, con lo segundo. Entonces vemos aquí que aparentemente el Tana tiene una relación de que empieza a explicar lo último que enumeró o que encabezó. Por eso la Gemara pregunta, ¿de coleja de Patah Mefaresh Beresha? Todo lo que el Tana comienza en su cabezado, lo Mefaresh, no lo empieza a explicar en un principio Beresha. Beatran. Claro, hay una Mishnah, por el Yeshno Halin, un Manjilin. Hay una Mishnah en Baba que trae que hay casos que una persona tiene el derecho de heredar a otro y ese otro a él. No Halim, pero Manjilin. Y hay casos que él puede heredar a otros, pero otros a él no. Y trae varios casos. Y cuando viene a explicar los casos, ¿con cuál empieza? Ver uno Halim, Manjilin. Empieza con el primero. Otro ejemplo. Yesh mutarot le balehem, beasuro le yamehem, le yevemehem. Hay mujeres permitidas para casarse, para su marido, y hay están prohibidas para hacer ibum, el caso del hermano, cuando fallece el esposo. Y otro mutarot, hay otras mujeres que son permitidas le yevehem para el yabam, beasuro le balehem, no puede estar con sus maridos. Y trae varios casos. ¿Y con qué empieza a explicar? Con el primer caso, velo mutarot le valehem, beasuro le yevehem. Con el caso número 1, lo que está permitido para el esposo y prohibido para el Yabam. Vemos de aquí otro ejemplo que empieza a explicar el primero con que empezó su encabezado. Otra prueba, Yeshte unot shemen levona. Hay algunos sacrificios de harina que requieren shemen, aceite, y levona, incienso. Hay otros, shemen velo levona, aceite y no incienso. ¿Y qué viene a explicar? El primero, Beute unot shemen levona. Otro ejemplo más, seguimos. Y este unot agasha. Hay algunos sacrificios que hace falta acercarlos, la sangre al altar, de unot tenufa, y no requieren que tenufa. Tenufa es el balanceo que se hace con algunas partes de korbanot o con animales. Hay otros que tenufa requieren el balanceo de lo agasha y no hace falta acercarlos. ¿Y con qué empieza a explicar? Berut unot agasha, con el que hay que acercarlo, otra vez, con el primero del encabezado. Última prueba que trae la Gemara, quinta, Yesh Bejor en Ajalá, Ben Bejor le Cohen. Existen primogénitos que heredan como Bejor, pero no tienen la mitzvah de hacer para el Cohen, que es el pibión. Esa es la primera parte. Después sigue Bejor le Cohen, hay primogénitos para el Cohen, para hacer pibión, Ben Bejor en Ajalá, pero no para heredar. ¿Y con qué empieza a explicar primero? Beso Bejor en Ajalá, Ben Bejor en el Cohen. Empezó con la primera parte del encabezado, que puede ser primogénito para heredar y no primogénito para hacer la mitzvah de pidión a Ben. Vemos aquí que contradice la regla, 5 ejemplos que contradice la regla anterior. ¿Cómo responde entonces? Dice la Mara, no hay pregunta, porque en estos casos que vimos ahora, Mishun de Avshaleu, como tiene la Mishnah, tiene varias partes que encabezar, o varias partes del encabezamiento. Entonces, ¿qué pasa? Mefaresh au de Petah Beresha. Entonces, en ese caso, que nombra varias partes en un principio, entonces, cuando va a explicar el primero. ¿Por qué? Porque si vamos a explicar el último, cuando son varias partes en un encabezado, nos podemos pensar o imaginar que se puede llegar a confundir. Pero los que son nada más dos, o poquitos, entonces ahí empezamos con el último. Ya va. Pero hay una Mishnah en Shabbat que pone con qué animal puede salir cargando y con qué animal no puede salir. De lo Absha, que no son muchas leyes, no son muchas partes. No hay muchas leyes en la Mishnah ahí. Son 2 partes apenas. De que Taniyot se haga mal y empezamos hablando de que con la primera. Dijimos, según la respuesta a la Gemara, que cuando son pocas partes, pocas leyes al principio del encabezado, entonces empezamos con ¿qué? Con el último, como es nuestra Mishnah. Y entonces vemos una prueba que no es así, se contradice. El alab, dice la Gemara, el alab dafka. ¿Qué significa el alab dafka? En verdad, no hay una ley.
Zimni Mefaresh Aud Bepatas Beresha. A veces el Taná decide empezar con el principio. Zimni Aud Salik Beresha. Zimni Aud Salik Mefaresh Beresha. Al final, o a veces empieza a explicar con lo último que trajo en la Mishnah. Quiere decir que aparentemente no hay un orden a seguir cómo explicar las leyes que trajo en la Mishnah. A veces así, a veces así. Y va a tener otra respuesta para terminar, porque en verdad lo normal aparentemente debería ser empezar con lo primero. Pero ¿por qué otra Mishnah empezó entonces con lo último que es Yadot? Porque Yadot hay de Atem y de Rasha, las Yadot, ya que eso se aprendió por un estudio de Jajamim. No es algo claro en la Torah, sino un estudio de Jajamim. De que era Mefaresh Leo Beresha. Entonces eso hizo que lo explicaran primero. ¿Por qué? Porque está escrito en varias Gemarot que lo que los Jajamim sacan a través de un estudio, deducen a través de sentarse a estudiar y analizar, esas leyes le tienen más cariño porque se esforzaron por ellas. Entonces la explican primero para recordarnos lo importante que es esforzarnos por la Torah. Bueno, hasta Hashem, Hazak Baruch, todo lo bueno, nos vemos para el próximo DAF.